Eh, el- en la clase de hoy vamos a hablar acerca de la economía clásica, de la Escuela Clásica de Economía. ¿Ok? Y bueno, para podernos meter en el tema, ¿ok?, es necesario, en primer lugar, desarrollar una escuela filosófica que se conoce con el nombre del Iluminismo escocés. ¿Ok? El nombre se le puso a posteriori, ¿no? Es un nombre que ellos mismos se dieran, ¿ok?, pero está relacionado a la época iluminista y a que esta escuela es fundamentalmente escocesa. Y comienza con un personaje que se llama Gerson Carmichael, ¿ok? De hecho, la escuela se desarrolla en Escocia. Escocia es es un territorio de religión calvinista. ¿Ok? Eh, y bueno, este señor Gerson Carmichael es pastor, ¿ok?, además de profesor de filosofía y de teología, y además de eso es hijo de otro pastor que también fue teólogo y profesor, que tenía el mismo nombre, Gerson Carmichael, ¿no? Gerson Carmichael, padre, ¿ok?, se le ocurrió eh, expresar que él no estaba muy seguro de que lo que decían los calvinistas, de que ¿cómo se llama?, que había una predestinación y que más bien él creía que existía una suerte de libre albedrío en el ser humano. Entonces, bueno, eso provocó que a Carmichael lo destituyeran, ¿ok?, lo expulsaran de Escocia, y Carmichael, el padre, se tuvo que ir a Inglaterra, y su hijo, Gerson Carmichael, nació en Inglaterra. Sin embargo, se educó en Escocia. Y aquí también hay que añadir otra cosa, ¿no? Esta es una época en la cual las universidades escocesas son de mayor nivel cultural e intelectual que las universidades británicas, ¿ok?, las universidades, perdón, no, inglesas. ¿Ok? Entonces, bueno, él se va a preparar, y bueno, y él va a ser el padre de la escuela iluminista escocesa, y va a tener un discípulo que se llama Francis Hutcheson. ¿Ok? Y Francis Hutcheson al mismo tiempo es el maestro de David Hume, el famoso filósofo David Hume, y de Adam Smith. ¿Ok? Además de un tercero que no está allí, que es Adam Ferguson, que también forma parte de la escuela iluminista escocesa. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la escuela iluminista, por lo cual Adam Smith en realidad es un filósofo de esta escuela iluminista escocesa. Y esa es la razón por la cual tendríamos que comenzar por allí, ¿no? ¿Ok? Y bueno, la escuela clásica, que llaman siempre escuela manchesteriana, la escuela británica, está conformada por varios personajes, ¿ok? Adam Smith, Jeremy Bentham, Thomas Robert Malthus, James Mill, David Ricardo, John Stuart Mill y Karl Marx. ¿Ok? Esa es la escuela clásica británica, ¿no? ¿Ok? O manchesteriana. Y bueno, vamos a tener que hablar un poco también de Hume, ¿ok? Hume, que formaba parte del iluminismo escocés, ¿ok?, que es muy amigo de Adam Smith, ¿ok? Y además fue el preparador de Hutcheson, por lo cual le dio clases también a Adam Smith, ¿ok?, y a Ferguson. Entonces, bueno, él tiene varios ensayos de economía, ¿no? Y quizá uno de los ensayos más interesantes es el ensayo sobre el comercio internacional, ¿ok?, que se parece un poco al trabajo de Cantillon. ¿Ok? Acuérdense que el último libro de Cantillon, la última parte del libro de Cantillon, que se llama Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, trata sobre el comercio internacional. Y bueno, esto está extraído del trabajo de Cantillon. Sin embargo, el trabajo de Cantillon es mucho más profundo que el trabajo de Hume. Ok, y esto se conoce con el nombre del mecanismo de ajuste automático del patrón oro, ¿ok?, porque Hume decía que si cualquier país comenzaba teniendo un superávit de balanza comercial, ¿ok?, eso iba a provocar que ese país acumulara oro. Acuérdense que este es un momento en el cual el comercio internacional se hace con oro, no se hace con divisas.
Y bueno, eso suponía un incremento de la masa monetaria de ese país, ¿ok? Por lo cual ese país iba a sufrir de inflación. Y Hume era un creyente de que la inflación tenía origen monetario. Él creía que cuando la cantidad de dinero aumentaba, los precios aumentaban. Y bueno, eso, al aumentar los precios, eso rompía la relación de intercambio, ¿ok? Quebraba la relación de intercambio, haciendo que los bienes exportables subiesen más que los bienes importables, ¿ok? Y eso provocaba que ese país generara un déficit de balanza comercial, ¿ok? Que por supuesto se iba a tener como consecuencia una salida de oro, ¿ok? Y esa salida de oro iba a provocar una reducción de la masa monetaria, por lo cual ese país iba a sufrir de una caída en los precios, ¿ok? Que al final iba a originar una relación de intercambio más favorable, ¿ok? Y bueno, iba a concluir en otra situación de superávit de balanza comercial. Entonces, este es el famoso mecanismo de ajuste del patrón oro. Y también tenemos que tener presente que Hume era un fiel creyente de que el dinero no era neutral, ¿no? El dinero tenía efectos en el nivel general de precios, ¿ok? Y bueno, ese es uno de los ensayos que Hume desarrolla. Hume, como les comento, desarrolló una serie de ensayos sobre economía. Nunca escribió un tratado propiamente dicho de economía, ¿ok? Y bueno, y en algunas cosas él tiene influencia muy marcada del trabajo de Cantillon, ¿ok? Bueno, por supuesto, quizá el personaje más importante en muchas clases de historia del pensamiento económico es Adam Smith, ¿ok? Y bueno, y siempre se dice de él que es el padre de la economía, ¿ok? Eh, Sin embargo, yo creo que dejé en claro en la última clase cuando hablé de Cantillón que yo pensaba que Cantillón tenía una superioridad intelectual con respecto a Adam Smith. Bueno, más que una superioridad intelectual, una superioridad en cuanto a la generación de pensamiento económico, ¿no? Ya voy a explicar por qué digo esto, ¿no? Lo primero es que el, Smith escribió varios libros, ¿no? Y la vida de Smith es una vida muy complicada, ¿no? O sea, es larga y complicada. Este, eh, Cuando él está a punto de nacer, el papá muere. Él nunca conoce a su papá se llamaba Adam Smith, ¿ok? Y bueno, y él va a ser hijo único de la madre, ¿ok? Y de ese padre que murió, ¿ok? Y bueno, él va a acompañar a la madre hasta el último día de la vida, ¿no? O sea, su mamá va a morir unos pocos años antes de que él muera, ¿ok? Por lo cual debemos suponer que es una mujer joven cuando lo tiene a Smith, ¿ok? Y bueno, él va a dedicarse a estudiar filosofía, va a ser alumno de Hutcheson, como dijimos, ¿ok? Y bueno, va a tener las preparadoras de Hume. Hume es el intelectual más brillante de Escocia en su tiempo, por lo cual probablemente él hubiese llegado a ser el sustituto de Hutcheson, porque Hutcheson fue el rector de Glasgow, ¿ok? De hecho, cuando Hutcheson muere, él se propone para ocupar el puesto de Hutcheson, quiere ser el rector de la Universidad de Glasgow. Y no la cuestión no prospera porque todos sospechan, lo cual parece que es cierto, que Hume es agnóstico, ¿no? O es ateo. ¿Ok? Y bueno, y eso lo deshabilita para ser tutor, para ser el rector. ¿Ok? Y bueno, y por esa razón, él no le va a quedar más remedio que irse a Francia y dedicarse a dar clases particulares en Francia y a vivir de estas clases. ¿Ok? Y bueno, y uno de los discípulos, que es el que no está nombrado en la lista de la escuela eh, iluminista escocesa, que es Ferguson, él lo propone como el sustituto de Hutcheson en las clases de filosofía moral. ¿Ok?
Entonces, bueno, el Glasgow, por supuesto, sospecha profundamente de Hume y al ser Hume el proponente de Ferguson como el sustituto del profesor Hutcheson en la cátedra de filosofía moral, todos sospechan también de Ferguson, por lo cual a ambos les va a ir muy mal, no van a tener trabajo. ¿Ok? Y bueno, y una de las cosas que va a ocurrir es que a Smith lo van a nombrar profesor de ética, que es una de las dos cátedras que daba Hutcheson, pero van a nombrar a otro profesor como profesor de filosofía moral, no a Smith. ¿Ok? Y Smith creo que tiene demasiada suerte, ¿no? Primero porque Hume no lo propuso, ¿ok? Y después porque cuando nombran al otro profesor, yo no recuerdo en este momento el nombre, ¿ok? Él se excusa diciendo que él está enfermo y que él no podría dar clases ese año y que él podría darlas el año siguiente, ¿no? Lo que pasa es que al año siguiente él no va a estar, se va a morir, ¿ok? La enfermedad lo mata, ¿ok? Y como Glasgow decidió que Smith fuese el suplente de este profesor por ese año, entonces al final Glasgow va a decidir perdón, que Smith sea el profesor de filosofía moral de la Universidad de Glasgow de este momento en adelante. Y entonces, bueno, en esa cátedra él va a desarrollar el libro más importante de Smith, que se llama La teoría de los sentimientos morales. ¿Ok? Y en esta teoría de los sentimientos morales, que es un libro brillante, ¿ok? Él estudia lo que nosotros llamaríamos la conciencia, ¿ok? Y bueno, y propone por primera vez la idea de la mano invisible. ¿Ok? Ojo que la mano invisible no es exclusiva de Adam Smith. ¿Ok? La mano invisible es un elemento que tienen en común tanto Ferguson como Smith. ¿Ok? O sea, que fue desarrollado por ambos. ¿Ok? Y la mano invisible lo que es la teoría de las consecuencias no intentadas, ¿no? O sea, si yo planifico algo, ¿ok? Y espero que ocurra determinada situación, probablemente van a ocurrir diferentes cosas en, en la, en, en- en el ambiente en el cual yo existo, ¿ok? Que me van a trastocar lo que yo planifiqué y van a provocar una cosa completamente distinta a la que yo originalmente planifiqué. Y eso es lo que se llama la mano invisible. ¿Ok? Durante mucho tiempo profesores que no sabían nada de esto decían que la mano invisible era el equilibrio de los mercados y cosas por el estilo, ¿ok? O que era la intervención de Dios en los mercados para provocar los equilibrios, nada más alejado a eso que es la mano invisible, pues. De hecho, creo que Smith era tan deísta o tan agnóstico como pudo haber sido Hume, ¿ok? Pero nunca lo manifestó, ¿ok? Por lo cual no tuvo las consecuencias que sí tuvo Hume. ¿Ok? Entonces, bueno, ese libro de la teoría de los sentimientos morales lo publica en el año de 1752. ¿Ok? Fíjense que tiene apenas 31 años. ¿Ok? Y bueno, el libro es exitosísimo. ¿Ok? Y bueno, provoca una fama inusitada en Adam Smith. ¿Ok? De hecho, el editor de él se va a hacer muy rico, ¿ok? Vendiendo este bestseller que se llama Teoría de los Sentimientos Morales. ¿Ok? Y además de eso, Smith va a provocar que el primer ministro de Inglaterra, ¿ok? En este momento ya es el Reino Unido, el primer ministro del Reino Unido, ¿ok? Le pida que él se convierta en el tutor de su hijastro, que se llama John Scott, que va a ser el conde, el duque de eh, ¿cómo se llama el ducado? No recuerdo en este momento muy bien el nombre, pero bueno, él, 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 él se va a convertir en el tutor de este muchacho, ¿ok? Y con este muchacho él va a viajar por Europa, por lo cual Smith va a tener una experiencia sin igual, pues, ¿ok? Y bueno, y además de eso, como
él parece que hace muy buen trabajo de profesor y de tutor. Entonces parece que el chico se siente muy contento y le manifiesta esto a su padrastro y el padrastro decide otorgarle a Smith una pensión vitalicia, ¿no? Por lo cual Smith de aquí en adelante no va a necesitar regresar a Glasgow a dar clases. ¿Ok? De hecho, él renuncia a las clases para dedicarse a la tutoría del muchacho. Y bueno, en ese viaje él va a ir a Suiza, ¿ok? Y va a ir a Francia, ¿ok? Y en Francia se va a reencontrar con su viejo amigo David Hume, ¿ok? Y David Hume le va a presentar a François Quesnay, el señor de la fisiocracia, y François Quesnay le va a ofrecer a Smith que duerma en Versalles, en las habitaciones que él tiene en Versalles, por lo cual Smith va a participar un poco de, ¿cómo se llama?, de las actividades intelectuales de la escuela fisiocrática y los va a conocer, ¿ok? Y va a conocer a Turgot, ¿ok? Y va a conocer a un montón de gente importante en Francia, ¿ok? Junto con este muchacho John Scott, que por eso es que creo yo que él le dice al padrastro que la experiencia fue sin igual y que él se siente muy agradecido de Adam Smith por lo que le enseñó, ¿no? Y de hecho, la amistad entre este muchacho que se llama John Scott, ¿eh? Y Smith es una amistad de toda la vida, pues, o sea, van a ser amigos hasta que Smith muera. ¿Ok? Entonces, bueno, luego de eso, Smith regresa a Escocia y ahí se pone a trabajar en, en la escritura de un libro que se llama Origen y Causa de la Riqueza de las Naciones. De hecho, ese libro se publica en el año de 1776, ¿ok? Que es exactamente el mismo año de la independencia de los Estados Unidos. ¿Ok? Y bueno, ese es el- un poco la biografía del señor Smith. ¿Ok? Bueno, la otra cosa es que digo que el libro más importante es La teoría de los sentimientos morales, porque la teoría de los sentimientos morales van a tener varias ediciones. Él lo va a estar revisando constantemente a lo largo de la vida. Van a ver, si mal no recuerdo, 8 ediciones de La teoría de los sentimientos morales. En cambio, la riqueza de las naciones va a tener una sola edición. O sea, la publica en el 76, después en vida se hace una reimpresión, pero ahí no hay revisión. Él no añade ninguna letra ni ninguna coma al libro. ¿Ok? Y bueno, y eso en cierta medida me hace pensar a mí que el más importante de los libros es la teoría de los sentimientos morales, no es la riqueza de la nación. ¿Ok? Hay un tercer libro, ¿ok?, que se llama Lecciones de Jurisprudencia. Ahí hay otro libro más que se llama Ensayos filosóficos. ¿Ok? Y eso tiene que ver con la muerte de Smith. ¿Ok? Ya van a ver por qué lo digo, ¿no? Fíjense que él muere en 1790. ¿Ok? Él tiene una premonición, ¿no? Él los domingos cenaba con los amigos. ¿Ok? Y bueno, un buen domingo de esos le dijo a los compañeros de cena que yo creo que esta es la última vez que yo voy a cenar con ustedes. ¿Ok? O sea, él tiene la premonición de que él se va a morir esa semana. Y bueno, él, un poco atendiendo a esa premonición, él, él le pide a unos exalumnos de él que vayan con él a su casa y él va a llevar toda la documentación, ¿ok? Con la única excepción de unos pequeños ensayos que él escribió muy joven, que se llaman los ensayos filosóficos, que nunca había sido publicado. Y bueno, él se muere, ¿ok? Y cuando él se muere, él le había avisado a su editor, que es el mismo que publicó La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones, le va a avisar que le está escribiendo las lecciones de jurisprudencia, ¿ok? Que es un libro de teoría del derecho. Eso es lo que es las lecciones de jurisprudencia, ¿ok? Y ojo con esto que normalmente en Venezuela nosotros creemos que jurisprudencia es el archivo de un juzgado. ¿Ok? En inglés, jurisprudencia es teoría del derecho. Entonces, bueno, es un libro de filosofía del derecho. ¿Ok? Y bueno, el editor le va a pedir a la casera
de Smith que le abra la casa y él va a registrar toda la casa y no va a conseguir nada, no va a conseguir, porque Smith quemó las cartas que le escribió y las cartas que recibió y quemó todos sus apuntes, ¿ok? Por lo cual no había nada en la casa, ¿no? Lo único que quedaban eran esos ensayos que el editor publicó, ¿ok? Y bueno, el editor no se quedó tranquilo, ¿ok? Él buscó a los alumnos, ¿ok? Y consiguió de ellos apuntes de cuando Smith daba clases, ¿ok? Antes de que él se fuese a Francia, y tomó la parte de teoría del derecho que él daba en las clases de filosofía moral y con eso construyó un libro que se llama Lecciones de Jurisprudencia y se lo atribuyó a Adam Smith, ¿ok? Entonces, por eso ese libro se publica 2 años después, ¿ok? Y comento esto porque hay una cosa muy curiosa, ¿no? En la riqueza de las naciones, él dice que el dinero es neutral, ¿ok? O sea que el dinero no afecta a los precios, ¿ok? Sin embargo, en la teoría de la jurisprudencia dice que el dinero no es neutral y que sí afecta a los precios. Entonces, esa dicotomía, ¿ok? Se puede subsanar diciendo que, bueno, Smith no escribió el libro del 92, Smith escribió el libro del 76. ¿Ok? Es más, de hecho, cuentan que cuando Hume lee La riqueza de las naciones, que es en el mismo año en que Hume muere, Hume le va a decir a Smith, mira, no estábamos de acuerdo nosotros en que el dinero efectivamente afectaba a los precios. Y parece que la discusión fue por ese lado, ¿no? Según lo que se fue. ¿Ok? Ahora, ese libro de la riqueza de las naciones, en primer lugar, propone, no es el primero que lo hace, pero propone que la división del trabajo es lo que está generando todo este revolucio que se llama revolución industrial, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y que la riqueza de las naciones tiene dos causas, ¿no? El trabajo y el ahorro. Ojo que hay algunos economistas de la escuela clásica que van a decir que solo el trabajo, ¿ok? Pero Smith insiste mucho que es el trabajo y el ahorro, ¿no? Es el trabajo y la frugalidad. Eso es lo que genera la riqueza, ¿ok? Él propone que hay tres teorías del valor, ¿ok? Una que atribuye el valor al costo de producción, ¿ok? Y él dentro de esa teoría comulga con la teoría del valor trabajo. Él cree que el trabajo es el que genera el valor, ¿ok? En la, en, en- en cualquier bien. Y bueno, y eso él lo extrae de un economista anterior a él, un mercantilista que se llama William Petty, que él es el que propone la idea del valor trabajo. Eso creo que lo dijimos en la última clase y que además está en los videos que yo les puse sobre Cantillón y Turgot. ¿Ok? Eh, Petty dice que una onza de oro vale lo mismo que un bushel de trigo porque el trabajo que se necesita para producir una onza de oro es el mismo trabajo que se necesita para producir un bushel de trigo. ¿Ok? Entonces, esa es la idea del valor trabajo. ¿Ok? El segundo valor que atribuye Smith es el valor de uso, el valor que le damos nosotros a un bien por la utilidad que nos da o por el uso que nosotros le damos, ¿ok? Y el valor de cambio que es el precio, ¿ok? Sin embargo, él muestra mucha más afinidad con la teoría del valor trabajo y la propone como teoría del valor. ¿Ok? Y de hecho, toda la escuela de Manchester, con la única excepción de un personaje que se llama William Senior, va a ser creyente de esta teoría del valor trabajo. ¿Ok? El ahorro es muy importante, como comenté. ¿Ok? Habla, él propone por segunda vez la mano invisible. Fíjese, la mano invisible aparece como un solo párrafo en la riqueza de las naciones y como un solo párrafo en la teoría de los sentimientos morales. ¿Ok? No aparecen en todo el trabajo. O sea que no es el alma del trabajo. ¿Ok? Sin embargo, la gente cree que es el alma del trabajo y ¿cómo se llama? Se van por esa línea. ¿Ok? Yo, en lo particular, creo que Smith la propone, pero no la cree. ¿Ok? Y ya vamos a ver por qué yo digo esto. ¿Ok? La otra cosa es el problema del dinero, si es neutral o no es neutral. ¿Ok? Porque en la jurisprudencia dice que
no es neutral, y en la teoría de la riqueza, en la riqueza de las naciones dice que sí es neutral. ¿Ok? Eso provocó en algún momento una discusión mía con uno de mis profesores, que era Juan Carlos Kachanowski, porque Juan Carlos decía que la teoría de la jurisprudencia decía que el dinero no era neutral, y yo le dije que eso no lo escribió Smith. ¿Sí? Y eso es el argumento mío. Yo creo que Smith cree que el dinero es neutral. Eso empezando por ahí. ¿Ok? Este, eh, Smith toma muchos temas del libro de Cantillon. Sin embargo, Smith solamente cita una vez a Cantillon. ¿Ok? Y bueno, y uno de los temas es la idea del precio natural, que el amigo Cantillon llama el valor intrínseco. ¿Ok? Así lo llama él. El precio natural, según él, es el precio que cubre los costos y deja una pequeña ganancia para el empresario, ¿no? Y él cree que los precios tienden a ese punto, ¿no? Ojo que ya iba a meter la pata yo. ¿Ok? Smith no nombra la palabra equilibrio en ningún momento. ¿Ok? La palabra equilibrio va a aparecer primero con los fisiócratas, ¿ok? Y después con David Ricardo. ¿Ok? La palabra equilibrio no está en el libro de Smith. ¿Ok? Por lo cual también es imposible creer que la mano invisible es la que obra equilibrio. ¿Ok? En la economía hay una obsesión por el equilibrio que arropa hasta inventar cosas sobre el mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, la otra cosa, y quizá lo más interesante del libro de Smith, es que el libro es una crítica al mercantilismo. ¿Ok? Y como esto surge en el momento en que Estados Unidos se está independizando, y se supone que una de las razones de la independencia es la imposición de leyes mercantilistas contra las colonias norteamericanas, entonces el libro cala muy bien. ¿Ok? Pero ojo con esto, que Smith habla del papel del gobierno en la sociedad, y Smith dice que el gobierno tiene que entrar y participar en aquellas actividades en las que el sector privado no entraría. ¿Ok? Y que es muy bueno que el gobierno fije aranceles. ¿Ok? Y que cobre impuestos. ¿Ok? Que es precisamente lo que proponen los mercantilistas, ¿no? Entonces uno no sabe si el hombre de verdad está en contra o está en favor del mercantilismo. ¿Ok? Entonces, y la otra cosa es que cuando él habla del comercio internacional, habla de las ventajas absolutas. Él propone la ventaja absoluta como la razón del por qué existe el comercio internacional. ¿Ok? Entonces, y la otra cosa mucho más importante para mí es el optimismo de Smith. ¿Ok? Fíjense, si yo agarro el ensayo de Cantillon y estudio la parte monetaria en el ensayo, yo me doy cuenta que Cantillon entiende la existencia de fenómenos cíclicos en la economía, aunque no da una explicación definitiva acerca del movimiento cíclico de la economía, los plantea. ¿Ok? Para Smith, ¿ok? Él cree que a partir de 1776, ¿ok? El mundo va a crecer sin ningún retroceso. ¿Ok? Y lo único que va a haber va a ser prosperidad y riqueza. ¿Ok? Entonces, ese optimismo frente al futuro, ¿ok? Es una diferencia muy importante con respecto al trabajo de Cantillon. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es más o menos el resumen de Adam Smith, ¿no? Smith tiene dos influencias, ¿no? Smith, por supuesto, influye en los franceses, y yo aquí voy a poner una interrogante, ¿ok? Y influye en los británicos. De hecho, la escuela que nace a partir de Smith se llama la Escuela de Manchester. ¿Ok? Pero hay una escuela clásica francesa, ¿ok? Que bueno, que comienza con Jean Baptiste, ¿ok? Y bueno, y con el señor Testot de Tracy. Ambos son profesores de la École de Medicine. ¿Ok? Acuérdense que yo comenté en algún momento que cuando se da la Revolución Francesa, se crean dos universidades, ¿no? Se crea la École Normal para preparar a los profesores. ¿Ok? Esa escuela es muy importante para los economistas. En este momento no lo vamos a ver, pero
cuando empecemos a hablar de marginalismo lo vamos a ver, la École de Medicine, ¿ok? Donde se daban las clases de derecho y por eso también esa escuela es muy importante para la economía, ¿ok? Y la escuela y Napoleón en su imperio crea la École Polytechnique, ¿ok? La escuela politécnica, ¿ok? Que también es importante para la economía. O sea, son tres universidades que nacen tratando de asesinar la Universidad de París, la Sorbona, y no la asesinan, ¿no? O sea que ahí la mano invisible como que funcionó, ¿no? El plan no funcionó, ¿ok? Y funcionó la mano invisible. Ok, este, Juan Bautista Say es el más importante de esta escuela, ¿ok? Si yo leo el libro de texto detrás, sí, es como si estuviera leyendo el libro de Say, ¿ok? Repetido, ¿ok? La pronunciación es C, no es Say, ¿ok? Como dije yo hace un ratito, es C. ¿Ok? Ok, Juan Bautista C. ¿Ok? Él escribió un tratado de economía política, ¿ok? Que tiene cuatro ediciones. La primera edición sale en 1804. ¿Ok? Y en esa primera edición él dice, ¿ok? Que él es discípulo de Adam Smith. ¿Ok? Sin embargo, a pesar de que es discípulo de Adam Smith, él también dice que Smith es un tipo desordenado, ¿ok? Que dijo un montón de verdades sin método, ¿ok? Pero va a decir un montón de cosas que contradicen a Smith, ¿ok? Por lo cual parece que no es discípulo de Smith, pero está diciendo que es discípulo de Smith, ¿ok? La siguiente edición se va a publicar en el año 1815, ¿ok? Una vez que Napoleón esté fuera del gobierno, ¿ok? Explico por qué, ¿ok? En el Tratado de Economía Política, él tiene una posición muy antigobierno, ¿ok? Y a Napoleón no le gusta, ¿no? Entonces la oficina de censuras, ¿ok? Del gobierno francés le dice a C que para él hacer la segunda edición tiene que quitar esto y esto y esto y esto y se niega, ¿ok? Tiene paciencia y la mano invisible lo ayuda y al final Napoleón cae y él publica la segunda, la tercera y la cuarta edición. ¿Ok? En la primera edición hay hay un cuento que es muy interesante, ¿ok? Que está relacionado a la revolución industrial, ¿ok? Él, igual que Smith, está viviendo la época de la revolución industrial, ¿ok? Por lo cual está viviendo una época de prosperidad, ¿ok? Y bueno, Say, otra vez dije Say, que eh, dice que en algún momento él fue a un lugar de la campiña francesa donde la gente estaba muy apurada, ¿ok? Se tropezaban con él en la calle, no lo saludaban, ¿ok? Eh, y la gente estaba muy mal vestida, ¿ok? Sobre todo él tiene una imagen muy anecdótica en la cual él dice que hasta las mujeres se veían feas, ¿ok? Porque no se arreglaban, parecían hombres, ¿ok? Dice C. Y bueno, él después con el tiempo vuelve al mismo pueblo y se maravilla de que el pueblo cambió radicalmente, pues. O sea, la gente está más tranquila, la gente está discutiendo de política en la plaza, ¿ok? Y las muchachas están muy bien vestidas y muy bien arregladas, por lo cual se ven muy atractivas, dice ese. ¿Ok? Y entonces le pregunta al señor que maneja el hotel donde él se está quedando, y bueno, y le dice él, que lo que está ocurriendo es que ahora vienen intermediarios, compran los productos que producen estos agricultores y los agricultores les pagan muy bien, los agricultores tienen dinero y ahora se vive mucho mejor ahí en esa campiña, ¿no? Entonces, bueno, lástima que él no repite ese mismo párrafo en las otras tres ediciones. ¿Eh? Pero ahí queda esa manifestación de lo bien que se está en esta revolución industrial, ¿ok? Que deberían de insistir mucho en eso para que cambiemos un poco la forma de ver la revolución industrial en la historia económica, ¿no? ¿Ok? Ok, la otra cosa interesante es que él no aboga por la teoría del valor trabajo como Smith. Él cree que lo que genera el valor es la utilidad del bien.
por lo cual él se adscribe a la teoría del valor de uso. ¿Ok? No es utilidad marginal todavía. ¿Ok? No piensen que es utilidad marginal. ¿Ok? Él insiste mucho en la libertad económica y fíjense la posición muy contraria a la de Smith. ¿Ok? Él dice que el gobierno no debería cobrar impuestos. ¿Ok? Y que debería de producir servicios y cobrar por ello y permitir que el sector privado produzca los mismos servicios que él produce y que compita en justicia con el sector privado a ver quién lo hace mejor. ¿Ok? O sea, esa es la idea que tiene ese. ¿Ok? Y claro, esas son las cosas que al señor Napoleón no le gustan, ¿no? ¿Ok? Aquí reaparece el empresario, o sea, parece que Cantillón renace en C. ¿Ok? Y bueno, él ve al empresario como un gestor de factores de producción, un hombre que no necesariamente es rico, pero que tiene la habilidad de conseguir los factores de producción y combinarlos para producir. ¿Ok? Y él lo ve como un tipo necesario en el proceso productivo. ¿Ok? La otra cosa es que es falso, ¿ok? Decir que se dijo en algún momento toda oferta crea su propia demanda. Esa ley no existe. ¿Eh? La buscan por todo el Tratado de Economía Política y por el Manual de Economía Política, que es el otro libro, ¿eh? Y no van a conseguir ninguna ley de seis. ¿Eh? Lo único que hay es que en el capítulo dedicado a la producción se dice lo siguiente: para poder demandar, usted tiene que ofrecer algo. Entonces, esa debería ser la ley de seis, si es que hay una ley de seis. ¿Eh? Y eso lo que significa es que para que yo tenga capacidad de demanda, yo debo tener trabajo, o sea, yo debo ofrecer mi servicio de trabajo y recibir un sueldo para poder demandar, si no, no puedo demandar. ¿No? O si yo soy productor, bueno, yo tengo que producir un bien y venderlo para poder demandar, para yo poder demandar. Esa es la única y verdadera ley de seis. La otra, la otra es la importancia de la moneda dura. Acuérdense que Francia vive desde la existencia del Banco en general con bancos centrales que emiten papel moneda y Francia es inflacionaria. ¿Ok? Y entonces él insiste que debemos volver a la moneda de metal, ¿ok? Que tenemos que evitar a toda costa el uso de papel. ¿Ok? Y él pierde varios capítulos del libro explicando cómo se hace una moneda y cómo se mantiene la calidad de esa moneda. ¿Ok? Y bueno, ya lo comenté, los impuestos como problema, ¿no? Y aquí voy a hacer una cosa para cerrar la clase, ¿ok? Este, con respecto al empresario. ¿Ok? Fíjense, ¿por qué yo digo que Smith no cree en la mano invisible? Ese punto quedó fuera. ¿Ok? Porque cuando Smith nombra al empresario, siempre lo nombra como un conspirador, ¿ok? Que se junta al resto de los empresarios para obligar al pobre consumidor a pagar precios monopólicos. ¿Ok? Si la mano existe, la mano invisible existe, ¿ok? Cualquier planificación que haga el empresario junto con los otros empresarios va a fracasar. ¿Ok? Por lo cual Smith no cree en la mano invisible. ¿Ok? Y la postura de Smith frente al empresario es una postura completamente distinta a la postura de Say con respecto al empresario. ¿Ok? Y bueno, y cerramos esto con la carta que Say recibe de el señor Dupont. ¿Se acuerdan del fisiócrata? ¿Ok? El fisiócrata le dice que él tiene que reconocer que que Smith no es su maestro, que sus maestros son Cantillon, Turgot y los fisiócratas. ¿Ok? Y esa creo yo que es la verdad. O sea, el trabajo que hace Say parte de los economistas franceses, ¿ok? No parte de Adam Smith. Claro, la razón de esto es una razón mucho más, mucho más elemental, ¿no? A C le tocó vivir la Revolución Francesa en toda su extensión, ¿no? Y vivió hasta la restitución de la monarquía en Francia. ¿Ok? Vivió un ambiente en el que no hay libertades, ¿ok? Y en la cual pensar como un tipo del pasado era condenado. ¿Ok?
si él reconocía que sus maestros habían sido Cantillón, Turgot y los Fisiócratas, entonces él hubiese sido visto como un hombre del ancien régime, o sea, un monarquista, y no como un revolucionario. En cambio, si él muestra que su maestro es Smith, ¿ok? Muestra un personaje neutro para Francia. ¿Ok? Entonces yo creo que esa es la razón del por qué se no reconoce el que sus verdaderos maestros son Cantillon, Turgot y los Fisiócratas. ¿Ok? Y bueno, con eso terminamos la clase. ¿Ok? Yo el viernes que viene sigo con la escuela clásica, les pongo un video adicional de la escuela clásica y bueno, y hablamos y hacemos algún trabajito el viernes que sigue, ¿no? ¿Ok? Las notas están cargadas en módulo 7 ya, ¿ok? Y en los exámenes se los llevo el viernes también, ¿ok? Entonces, gracias por estar aquí, ¿ok? Y, bueno, no me funcionó módulo 7, ¿no? Yo en un rato cargo esto también en la página para que lo tengan, ¿ok? ¿Vale? Gracias.